Bienvenidos a todos a este primer Congreso Latinoamericano de Mecanismos de Prevención y Combate a la Corrupción y la Impunidad. Estamos reunidos personas de prácticamente toda la región mesoamericana para discutir en torno a este tema y suscita un gran interés. Hemos tenido sesiones en la primera jornada de más de 250 personas participando de manera activa y permanente en esta discusión. Hoy vamos a hablar específicamente de los mecanismos de prevención que se ponen en práctica en los diferentes países de la región. Vamos a darle la bienvenida a Paola Verdugo Vidaurre. Ella es directora de Integridad de la Procuraduría General de El Salvador. A Eduardo Borges, él es director ejecutivo de Transparencia Mexicana. A Oscar Dávila Mexicanos, él es comisionado presidencial contra la corrupción en Guatemala. Y a María Andrea Matamoros, ministra de Transparencia de Honduras. A los cuatro, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a toda nuestra audiencia en esta jornada y por supuesto que agradecemos enormemente la posibilidad de reunirnos para discutir sobre este tema que suscita tanto interés y que tiene tanta relevancia para los habitantes de la región. Las intervenciones no habrán de rebasar los 20 minutos. Algunos de nuestros panelistas ofrecen incluso ocupar menos de esos 20 minutos para trasladarnos sus opiniones y vamos a desarrollar preguntas y respuestas con ellos a partir de lo que nuestra audiencia nos esté planteando por la vía del chat. Vamos a arrancar con Paola Verdugo de El Salvador. Sin embargo, ella, antes de hablarnos, va a presentarnos un video y luego arranca su intervención. Adelante. La misión de la Procuraduría General de la República es defender los derechos de las personas, la familia y la sociedad, promoviendo y facilitando el acceso a la justicia para contribuir a la seguridad jurídica y social. Es por eso que para priorizar el interés público en sus servicios, a partir del año 2020, en la Procuraduría General de la República incorporamos la integridad pública en nuestra gestión administrativa, creando así la Dirección de Integridad. Bajo la política de integridad y gobierno abierto, lograremos transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, ética pública, prevención y lucha contra la corrupción en la institución y eficiencia pública. Conoce nuestras unidades de integridad. Unidad de orientación y derivación. Orientamos de manera sencilla y accesible sobre cada trámite o servicio brindado en la institución, para iniciar y derivar su caso al área respectiva. Unidad de acceso a la información pública. Garantizamos el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y datos personales. Además, implementamos los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas necesarias para la gestión pública de la institución. Unidad de quejas y denuncias. Recibimos las quejas y denuncias sobre la prestación del servicio o el ejercicio de las funciones, dirigiéndolas a las instancias correspondientes y dándole seguimiento hasta su cierre. Unidad de atención virtual. Brindamos atención y respuesta en canales virtuales sobre los requisitos de los servicios e información del Estado de las cuotas alimenticias, entre otras inquietudes. Unidad de gestión documental institucional. Aseguramos la administración, conservación y digitalización de documentos y expedientes. Unidad de seguimiento y evaluación de riesgos de integridad. Verificamos el cumplimiento de la política de integridad y gobierno abierto en la institución e identificamos los riesgos de integridad y corrupción para prevenirlos en nuestra administración. Unidad de asistencia al usuario. Gestionamos las necesidades de grupos poblacionales en situación de mayor vulnerabilidad. Procuraduría General de la República. Adelante, Paola, bienvenida. Bueno, bien, buenos días a todos. Reciban un respetuoso saludo pues, desde El Salvador, ¿verdad? Desde la Procuraduría General de la República, a quien represento, y ahora en representación de nuestra titular, ¿verdad? La señora Procuradora General. Quiero iniciar pues, señalando los saludos respectivos al señor director del Proyecto de Fortalecimiento del Estado de Derecho del Triángulo del Norte de América Central, el señor comisionado presidencial contra la corrupción de la República de Guatemala, la señora ministra de Transparencia, ¿verdad?, de la República de Honduras, y el señor director ejecutivo de Transparencia Mexicana, señoras y señores de participación en el Congreso Latinoamericano de hoy,
para la prevención y el combate a la corrupción e impunidad por parte del proyecto de fortalecimiento del Estado de Derecho del Triángulo Norte de América. Y pues, señores de Cooperación Alemana, todos los participantes ahora que nos acompañan. Para mí, repito, es un gran honor estar compartiendo con ustedes este día y pues también familiarizar este esfuerzo institucional que se ha hecho desde la Procuraduría General de la República como una iniciativa, ¿verdad?, para favorecer la integridad, favorecer la transparencia dentro de las instituciones y, en cierta manera, un mecanismo de lucha contra la corrupción. Entonces, ahora voy a iniciar, compartir pantalla, ¿verdad?, de la presentación. ¿Se ve bien? Se ve perfectamente, muchas gracias. Ok, gracias. Como ustedes vieron en el video o pudieron apreciar, la Procuraduría General de la República, pues realmente es una institución de rango constitucional creada para un objetivo, siempre protegiendo o respaldando, representando a la ciudadanía en diferentes protección de sus derechos. Es por eso que nosotros de una manera hacemos la representación gratuita en varios servicios hacia la población, desde en materia penal, familia, laboral, derechos reales, niñez, adolescencia, mujer. Y realmente también tenemos varios servicios especializados, como por ejemplo la adopción, el desplazamiento forzado interno, la práctica jurídica, y también a través de soluciones alternas como la mediación y la conciliación, nosotros damos una solución rápida ante los conflictos interpersonales que puedan generar dentro de la sociedad. Estamos hablando de una escala, puede ser de violencia intrafamiliar, que requiere una intervención estatal, pero sin embargo hacemos una solución temprana a sus conflictos. Entonces, parto de esta idea porque creo que es importante establecer o remarcar cómo Procuraduría General de la República, como una institución que vela o sus servicios van orientados al ciudadano, vio la necesidad de poder mejorar este tratamiento, esta cobertura constitucional hacia el ciudadano de una perspectiva de una administración pública integral, en donde esta buena administración tendría que estar involucrada en todos esos aspectos de ética pública, de participación ciudadana, de rendición de cuentas, todos a la mira de incrementar o de facilitar la eficiencia. La eficiencia del servicio, la eficiencia de la administración, de la gestión, la transparencia en la gestión de sus recursos, constantemente dar informes de manera oficiosa al ciudadano para que se entienda cómo la administración realiza o ejecuta sus fondos, ¿verdad? Hacia siempre al beneficio último que es nuestros usuarios. La Procuraduría General de la República, desde la actual gestión, desde el 2019, 2020, 2022, que estamos con la actual titular, Miriam Geraldine Aldana, tiende esta visión, fortalece la visión de lo que es la integridad pública dentro de la institución y lo ve como un mecanismo en el cual podría facilitar el acceso a la justicia, podría incluso, a través de esta, hacer la construcción de una nueva cultura organizacional, en donde su resultado es que el servidor público ya entra bajo un concepto integral, bajo conceptos de valores éticos, que sean probos,
¿verdad? Y la cual así tener o obtener una conducta natural del servidor público en beneficio o a favor de garantizar los derechos de nuestros usuarios. Igual establece esta manera de un enfoque de integridad pública, es claro la utilización o el camino hacia el gobierno abierto. La utilización de las TICs para poder realizar respuestas rápidas, inmediatas, un contacto más directo con el usuario, por ejemplo. Igual también generar el control social hacia la gestión que se está realizando dentro de la Procuraduría Pública. Toda esta cultura, todas estas actividades sí están enmarcadas o se han tratado de enmarcar desde nuestra nueva ley orgánica, PGR, en donde se plasma o se vuelve a reestructurar una organización institucional a favor de un sistema, de este sistema de integridad pública, creando nuevas unidades, como ustedes vieron en los videos, crea en sí un sistema integral para favorecer pues a la implementación de esta nueva visión de administración, de una buena administración marcada o empapada pues de valores y enfocada siempre al desarrollo al papel o el empoderamiento del mismo usuario, del mismo ciudadano, de su opinión y de su participación dentro de las decisiones administrativas. Igual es así que nuestras líneas estratégicas están encaminadas en este sentido, al fortalecimiento institucional, a las competencias de talento humano, ¿verdad? Identificando también o fortaleciendo también la dotación del personal, la selección del personal en ese sentido, transparentando sus procesos, la protección en sí de los derechos de la niñez, adolescencia y de los grupos, de los sectores de vulnerabilidad. Igual, establecer o garantizar pues esa asistencia legal y judicial y administrativa que nosotros realizamos de una manera efectiva y con prontitud. En este periodo que les mencionaba, se intentó entonces mirar o enfocarnos a ese ambiente de integridad. Se pretende entonces que todas las dependencias de nuestra institución caminen en torno a esta nueva filosofía, en ese nuevo marco ideológico, ¿verdad? En donde garantizaríamos en sí la eficiencia de nuestros servicios, con, claro, la participación del ciudadano, con el interés del ciudadano, conociendo sus necesidades, tomando una decisión fundamental en eso, ¿verdad? Entonces aquí también, claro, se empieza a poder establecer o implementar el modelo de integridad institucional, que este esfuerzo fue implementado desde 2018-2019 con el apoyo del proyecto Pro Integridad Pública y en el cual se pretendía o partíamos de una autoevaluación institucional sobre los diferentes estándares, 6 estándares que se evaluaban para identificar cuál fue el nivel institucional que se tiene, ¿verdad? Con respecto a transparencia, con respecto a ética pública, lucha contra corrupción, participación ciudadana, cuáles eran nuestros mecanismos, si teníamos o no mecanismos de participación ciudadana dentro de la institución, rendición de cuentas, igual la eficiencia pública, cuál era nuestro grado también de desarrollo con respecto a un gobierno abierto, generar datos abiertos para la ciudadanía. Todo eso se empezó a trabajar dentro de la institución con una visión última, como repito, y lo recalco porque es lo importante realmente acá, es el beneficio del ciudadano. Por eso, a través de la implementación del modelo de integridad, se trataba de establecer, evitar conductas contrarias a la probidad, a la ética pública dentro de nuestros servidores públicos, ¿verdad? Evitando así abusos hacia nuestros usuarios, que es un sector de la población en el cual es vulnerable,
en el cual cuando acude a esta institución es porque necesitan un apoyo estatal, una respuesta rápida para sus problemas o sus diferentes crisis que puedan enfrentar dentro de su ámbito social. Por eso el modelo de integridad apunta principalmente al cambio de la cultura organizacional, al cambio de valores, al cambio de estándares o de conductas en la cual el servidor público estamos como marcados dentro de un sistema, un sistema público, ¿verdad? Una entidad pública. Y también a eso empezar a mermar en el pensamiento del servidor público que se debe al ciudadano y por tanto está obligado a rendir cuentas, a rendir informes de manera oficiosa y a la vez no solamente rendir informe, sino que también generar ese diálogo hacia la institución y por tanto la apertura, la obligación de la institución de abrir espacio de participación ciudadana para la escucha y la intervención y la incorporación de esa opinión dentro de las decisiones. Y así identificar también que nuestros resultados tienen una cara. Nuestros resultados o nuestros desafíos como institución tienen un fin, un camino, un destino, que es el ciudadano, que es su bienestar y el cubrimiento de sus necesidades. También por eso este modelo de integridad impulsa lo que es el acceso a la información, el derecho de acceso a la información, garantizar este derecho dentro de la institución para mejorar, claro, esa interacción entre el ciudadano y la institución, no verlo como un aparato lejos de lo que yo necesito o lejos de cubrir las necesidades, a la cual yo por eso acudo al aparato estatal en un momento dado. Y claro está, todo esto de una manera sistemática, lo que se logra es la eficiencia institucional, como les digo, con un solo resultado, que es el ciudadano. Desde esa época, desde el 2018-2019 hasta hoy, lo que ustedes ven en pantalla es como alguna sistematización o un detalle de todas las actividades dentro de las cuales la institución ha desarrollado y ha podido lograr lo que hasta ahora dentro de la institución se está manejando como un sistema de integridad institucional, ¿verdad? Aquel modelo que se aplicó y se sigue aplicando, porque ya vamos a ver en la segunda evaluación, a partir de tener esa herramienta, identificar y hacer como ese rayos X institucional, la Procuraduría General de la República ve la necesidad de que este modelo sea un sistema institucional en el cual vela dentro de todas estas unidades que ya se mostraron al principio, los espacios de diálogo, los espacios de mecanismos de participación ciudadana, la rendición de cuentas, que esta es una actividad no solamente del titular, sino que más bien de todos los funcionarios dentro de la institución. También generamos pues y tenemos ahora en este marco también tener una política de integridad y gobierno abierto, en el cual a través de un plan de acción nosotros estamos garantizando que continuamente o a través de implementación de diferentes actividades programadas durante un tiempo o durante un año, logremos incrementar el nivel de cumplimiento de los diferentes estándares mencionados. También así como alguna de las actividades que se podía señalar es, pues claro, también la eficiencia en el personal. Hemos establecido... Ahora solo déjeme decirle que tiene 3 minutos por delante. Ok, menos mal que iba a ser rápida, ¿verdad? Pero ya voy, entonces. Entonces me voy acá. Entonces, en el sentido de cómo hemos avanzado desde la época que les mencionaba, que fue la primera implementación del modelo, en donde a nivel de la segunda evaluación, que fue el año pasado, en septiembre del 2020,
tuvimos este avance. Ustedes ven los azules son el grado de nivel en el año 2018. El gris que ustedes ven acá son los porcentajes ya evaluados a raíz de implementar todas aquellas actividades que podríamos desarrollar, como por ejemplo un código de ética institucional, unos manuales de mecanismos de participación, rendición de cuentas, la política misma de integridad y gobierno abierto, la apertura de un portal de datos abiertos, nuestro, pues claro, oficinas de acceso a la información, gestión documental, etcétera. Entonces, de esta segunda evaluación, nosotros tuvimos un incremento y tuvimos este segundo resultado, que incluso se incrementó desde el 28%. Todo lo que ustedes ven aquí es el detalle de esas actividades que les menciono, que está desde incluso la elaboración de unos manuales de descripción de cargo en base a competencias, ¿verdad? Para siempre trabajar el tema de talento humano, la creación de estas 6 unidades de integridad, que incluso está resaltar el canal de denuncia desde el ciudadano, ¿verdad? Y, bueno, acceso a la información, gestión documental, los diferentes instrumentos que ustedes ven acá. Igual, la elaboración de manuales de mapas de riesgo, en lo cual nosotros estamos en constante creación de mecanismos de evaluación internas, ¿verdad? Para buscar siempre, obvio, la mejora continua. Ahora solamente termino entonces con la idea de estos nuevos retos que todavía faltan. Realmente en este periodo se han tratado de incursionar, de hacer los primeros pasos, pero la tarea es ardua, la tarea todavía no concluye. Y sí, dentro de estos retos, sí se visualizan la necesidad de aliados, como son las instituciones. Con diferentes instituciones vinculadas al sistema, podríamos lograr alcanzar y mermar de una manera mejor para el ciudadano. Igual los aliados de cooperación, como es la cooperación alemana, USAID, con el proyecto Prointegridad, y claro, nuestro aliado principal sería el ciudadano. Su participación, su empoderamiento dentro de la institución y dentro de la administración de una manera principal como papel, como participante, es importante. Lo hemos tratado de visualizar durante todo ese tiempo y lo hemos, claro, comprobado, porque incluso nuestra ley orgánica actual fue a través de varias consultas con el ciudadano para identificar esas necesidades y plasmarlas en esta nueva ley. Entonces, aquí, antes que me censuren, entonces creo yo que he podido explicar esta experiencia, esta decisión atinada de la institución que va hacia un buen camino, creo yo, a un buen camino. Y claro, la implementación de esta nueva visión de administración pública integral, creo que sí es exitosa porque el ciudadano en un momento dado, su papel es más relevante, ¿verdad? Es más relevante y la administración pública realmente no va conduciéndose de una manera egoísta, ¿verdad? O una manera de una sola dirección, sino que más bien ya va fundamentada con las necesidades del ciudadano, su camino, construir y proyectarse hacia él. Entonces, realmente con esto finalizo y bueno, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta y consulta y agradecer nuevamente. Bueno. Muchas gracias, Paola. Paola Verdugo, ella es directora de Integridad de la Procuraduría General de El Salvador. Hoy estamos reunidos en la segunda jornada del primer Congreso Latinoamericano de Mecanismos de Prevención y Combate a la Corrupción y a la Impunidad. Y estamos reunidos gracias al proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho en el Triángulo Norte de América Central, que es financiado por la cooperación alemana. La idea, por supuesto, es evaluar lo que se ha puesto en práctica
procurar discutir cuáles han sido sus aciertos y cuáles son todavía sus necesidades, fortalecer esos mecanismos de prevención y sin ninguna duda, pues poner en práctica nuevas ideas que ayuden justamente a abatir la corrupción y la impunidad en la región centroamericana. Vamos ahora a darle la bienvenida a Eduardo Bohórquez. Él es director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Adelante, Eduardo, bienvenido. Juan Luis, muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto y un honor poder participar de este espacio, como decías, Juan Luis, al principio, mesoamericano. Yo sé que normalmente tenemos una relación compleja entre México y los países del Triángulo Norte, pero en términos de historia, de cultura, de retos, pues en esto sí somos mesoamericanos y hay que entrarle con todo. Voy a tratar de poner algunos elementos que están en la discusión tanto en México como a nivel global en este momento, que creo que pueden ser de utilidad para este congreso y sus participantes. En primer lugar, déjenme decirles que la anticorrupción, porque en México tenemos una broma de muy mal gusto y decimos que tenemos muchos políticos que son expertos en corrupción, muchos empresarios que son expertos en corrupción, pero lo que nos falta son expertos en anticorrupción, que es algo muy distinto, ¿no? No es lo mismo tener cáncer que ser oncólogo, y no es lo mismo sufrir de una epidemia como la de la corrupción que ser capaces de controlarla efectivamente. Entonces, primero déjenme empezar porque es una política pública como cualquier otra política pública y tiene 6 etapas. Una de ellas, Juan Luis, es la prevención, ¿no? La prevención. Otra etapa de la política pública es la detección efectiva de los casos de corrupción. La tercera etapa es la investigación de esos casos. La cuarta etapa es la sanción de los mismos. La quinta etapa es la recuperación de los activos desviados alrededor de estos ilícitos o para cometer estos ilícitos. Y la sexta etapa, escuchando a Paola hace un momento, que tiene que ver con el principio constitucional, por lo menos en México, de derechos humanos, es la reparación del daño a las víctimas de corrupción. Si un país no tiene esas 6 etapas o tiene hipertrofiada alguna de las etapas, no tiene una política pública efectiva contra la corrupción. Empiezo por la evaluación, Juan Luis, ¿no? Voy a revisar el caso de México. El 95% de las actividades en México, somos una federación, tenemos 32 gobiernos estatales, un gobierno federal. El 95% de las acciones de gobierno son preventivas, pero su efectividad es cercana a 0. Hay mucha prevención, pero pocos casos detectados, muchos menos investigados, todavía menos sancionados. En muy poquitas ocasiones se recuperan los activos desviados y en ningún caso se ha reparado el daño a las víctimas de corrupción. Entonces, creo que en Mesoamérica hemos hipertrofiado la parte preventiva sin demasiados efectos. Al final hay pocas sentencias, pocos activos recuperados, pocas redes de corrupción desmanteladas, y prácticamente no hay reparación del daño a las víctimas. Entonces, nuestra política pública por años ha estado distorsionada. Tienen muchas herramientas y proyectos y actividades en prevención, pero no tiene resultados al final de la política pública. Entonces, creo que el primer punto es que países como México estamos tratando de migrar de esta hipertrofia alrededor de la prevención para fortalecer las capacidades del Estado y de nuestra sociedad para identificar, investigar, sancionar y, por supuesto, recuperar activos y reparar daño a las víctimas. No es sencillo. Las inercias son el principal enemigo del control efectivo de la corrupción. Ya hay 2 tipos de inercias que son muy amenazantes para un país como México. La primera inercia es la institucional. Cuando uno tiene que pensar en una federación, tiene que asegurarse que la política pública sea comparable y aplicada de manera efectiva, no solo en el gobierno federal, sino en los gobiernos estatales y municipales. México tiene 2,456 municipios,
tres poderes, y la corrupción no solamente le afecta al Ejecutivo, también le afecta al Legislativo y al Judicial. Entonces es una ecuación compleja la de tener una política pública que funcione en todo el territorio. Esa es la primera inercia, la institucional. Pero la más peligrosa de todas las inercias es la cognitiva, la manera en la que entendemos el problema y la manera en la que creemos que lo vamos a enfrentar o a resolver. Voy a despejar muy rápido algunas cosas que por fortuna México ya empezó a dejar atrás. Que este era un problema cultural, Juan Luis, esa era la respuesta favorita, ¿no? De todo el mundo. Decían, es un problema en la cultura de los mexicanos, y la verdad es que no. Es un problema de economía política, es un problema sistémico, es un problema de dinero, es un problema de poder, es un problema de las democracias en la forma en la que construyen su poder, lo ejercen, lo controlan, y también dónde están las fuentes de poder. Voy a poner aquí un ejemplo clásico, ¿no? Muchos países dedicaron tiempo y energía a mejorar sus sistemas de contratación pública, que es una medida preventiva, y sin duda es importante, no le quito mérito. Tener un buen sistema de contrataciones electrónico pues ya es lo mínimo que debe tener un sistema de contratación efectivo en el mundo. Pero la verdad es que las contrataciones vienen de los presupuestos, y la riqueza de un país solo en un pedacito muy chiquito está en el presupuesto. Entonces le dedicamos mucho tiempo a las licitaciones, pero ¿qué creen? Que dejamos de lado concesiones, permisos y otros instrumentos que son mucho más complejos que licitar o comprarle y vender desde el presupuesto público. Un ejemplo para que tengan ustedes proporción de lo que ha ocurrido. En términos de inversión pública en COVID, durante la emergencia COVID, tanto para la emergencia sanitaria como la reactivación económica, solo 1 de cada 10 dólares invertidos en México fueron presupuestarios. 9 son instrumentos financieros, como por ejemplo créditos, deuda, ¿no? Otros mecanismos que financian la actividad económica, o fueron, por ejemplo, suspensiones de obligaciones legales, exenciones fiscales, mecanismos de financiamiento para el pago de energía. Entonces, hemos puesto mucha energía históricamente en controlar el presupuesto, pero la corrupción no solo está en lo presupuestario, ¿no? Si, por ejemplo, la mina de litio que se ha identificado en el norte de México, en el estado de Sonora, que será el segundo yacimiento de litio más grande del planeta Tierra, se entrega mal en términos de una concesión, en el presupuesto de egresos de México va a aparecer en cero, ¿no? La mina no cuesta al gobierno de México, pero la concesión pública que estamos entregando, el permiso de explotación, en términos históricos va a ser más grande que todo el presupuesto público de un año. Entonces creo que hemos puesto mucha energía en lo presupuestario, mucha energía en las herramientas como las contrataciones, pero los grandes problemas de corrupción no se habían enfrentado con la seriedad que se requiere, ¿no? ¿Cómo se entrega una mina de litio? O sea, piensen ustedes en términos geopolíticos lo que representa tener el segundo yacimiento más grande de litio del planeta, ¿no? Va a cambiar por completo el mercado global de litio y todas las baterías, todos los autos híbridos, todas las discusiones energéticas. Entonces creo que hay que estar cambiando, digamos, de anteojos para no quedarse en miope, ¿no? Viendo un solo problema público cuando hay otros mucho más grandes, ¿no? El resultado de estas discusiones de política pública es que uno no puede enfrentar la corrupción efectivamente solo con una herramienta o un conjunto de herramientas o solo con una institución del Estado. Se necesitan sistemas. Y uno de los trabajos más complejos e importantes para México en este momento ha sido la articulación de un sistema nacional y no solo federal anticorrupción. Teníamos incentivos internos y externos para impulsar sistemas y ya no solo
grupos o comisiones o instituciones, sino mecanismos de articulación entre toda la fuerza del Estado. Los incentivos internos tenían que ver con un reclamo social muy grande que terminó con el impulso de una reforma anticorrupción promovida por la sociedad civil mexicana. Más de 634,000 personas promovieron reformas anticorrupción en los últimos años, pero también una parte externa que yo creo que puede ser útil para nuestros amigos y pues colegas en América Central, que es el tema de la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Queríamos estar al tiro, como decimos en México, y llegar fuertes a la negociación del TEMEC, y así lo hicimos. En términos del capítulo anticorrupción, México, por ejemplo, podía negociar al tú por tú con los Estados Unidos y Canadá, porque mientras México podía hablar por el gobierno federal, el legislativo, el judicial y los 32 estados de nuestra federación, Canadá y Estados Unidos solo podían hablar por el gobierno federal, ¿no? Entonces tuvimos cartas fuertes de negociación del tratado comercial y creo que eso fue de enorme utilidad. Y finalmente ahora estamos involucrados en otra negociación comercial, estamos revisando nuestro tratado con la Unión Europea y esta visión sistémica, y ya no de herramientas o de acciones o de instituciones aisladas, nos ha llevado, por ejemplo, a entender que dos delitos de naturaleza aparentemente distinta, como el lavado de dinero y los delitos vinculados con corrupción, en realidad están completamente entrelazados. Y es la razón por la cual la política pública en este momento en México incorpora activamente a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Servicio de Administración Tributaria en el trabajo continuo contra la corrupción. ¿Qué diferencia tiene esto y por qué lo comparto? Porque puede ser de utilidad para este Congreso. A diferencia de la materia penal o de las responsabilidades administrativas de los órganos internos de control o los órganos de fiscalización superior, la Unidad de Inteligencia Financiera opera por la vía administrativa y no por la vía penal o la vía de las responsabilidades administrativas. Para la actual administración ha sido muy sencillo apretar un solo botón y tener consecuencias muy importantes en términos del control de la corrupción, porque congelar las cuentas de un posible agente corruptor, sea privado o sea público, cambia por completo el juego, ¿no? Lo que antes era poder postergar y postergar y postergar el proceso penal, ¿no? Y que se fuera avanzando por años hasta que después de 7 u 8 años llegara a desistirse la Fiscalía General o las autoridades y ya nadie le importara la sanción. Cuando metes a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Servicio de Administración Tributaria, a nuestro recolector de impuestos, cambia por completo el juego anticorrupción. Tan solo en una operación, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló 2,200 cuentas bancarias de igual número de sujetos obligados que participaban de una red de corrupción, lavado de dinero en el estado de Jalisco, por ejemplo, en el Pacífico mexicano. Una operación, ¿no? Congelas 2,200 cuentas y ahora sí empiezas a conversar en serio sobre anticorrupción, ¿no? Porque sabíamos que si se presentaba la declaración, la denuncia ante la Fiscalía General, iba a tardar, ¿no? Y el Ministerio Público le iba a tomar años. Esto fue una tarde y se actúa y entonces ya está asegurado el motor más importante de la corrupción, que sigue siendo, bueno, el poder y el dinero, pero en este caso los recursos ilegales invertidos. Creo que donde estamos ahorita es justamente ahí, y creo que para cerrar les planteo el reto que Juan Luis nos han pedido atender, que es que viene, ¿no? Y el gran problema que estamos enfrentando en México, y supongo que en muchos casos de América Latina, es que tenemos dos velocidades en la lucha contra la corrupción. La velocidad de lo que es políticamente lucrativo y la velocidad de la justicia.
Y cuando se trata de lo que es políticamente lucrativo, frenar a un adversario en un proceso electoral, dejar fuera a un grupo de poder, enfrentar a los adversarios políticos o debilitarlos, se mueve muy rápido la lucha contra la corrupción. Y cuando se trata de los asuntos que, como Paula nos recordaba, afectan a nuestra comunidad, tienen víctimas reales en nuestra comunidad, obras de infraestructura inconclusa, desvío o lavado de dinero sobre recursos públicos en áreas estratégicas para el Estado, esa se mueve muy lenta. Entonces creo que nuestro reto, Juan Luis, en este momento, no es despolitizar la lucha contra la corrupción, eso sería ingenuo y naif. Parte de lo que ocurre normalmente es que como este es un problema de poder y de dinero, siempre está politizada. Lo que pasa es que está mal politizada. Está a favor de aquellos que quieren frenar a un adversario, pero no a favor, como lo recuerda Paula, y se lo agradezco porque lo hizo con mucho énfasis, de a quienes sirve el Estado mexicano, ¿no? Que son a las personas. Si la política anticorrupción solo sirve al poder, y no sirve a las personas, tampoco nos sirve como política anticorrupción. Juan Luis, muchas gracias. Espero que ayude a una conversación mucho más amplia que tenemos que dar en Mesoamérica, como lo has planteado con muchísimo acierto. Eduardo, muchas gracias por tu intervención. Me temo que si vas a tener que retirarte rápidamente de nuestro panel el día de hoy, yo no me puedo quedar sin hacerte por lo menos un par de preguntas y ofrezco disculpas. Ya les había explicado a los panelistas que necesitaba hacerte este par de preguntas antes de concluir, adelantando un poco el periodo de preguntas y respuestas, pero me decís que es naif, que es ingenuo pensar en despolitizar la lucha contra la corrupción. Pero la realidad en Centroamérica es que justamente el freno a la lucha contra la corrupción se encuentra enteramente politizado. Tenemos cortes coordinadas con organismos ejecutivos, con organismos legislativos que se cierran entre sí y que colocan un muro infranqueable realmente para la lucha contra la corrupción. Hay acoso y hostigamiento en contra de los fiscales que luchan contra la corrupción. ¿Cómo puede realmente vencerse ese muro que se establece así, con una correlación de fuerzas tan sólida entre los organismos del Estado y una ciudadanía que poco más o menos incauta ha sido persuadida en parte de lo que se considera que es un avance de la izquierda global tratando de presuntamente luchar contra la corrupción, pero en realidad con el objetivo de alcanzar el poder? ¿Qué nos dirías sobre esto? Es un gran tema y yo creo que todos estamos conscientes de que estos son los verdaderos límites, ¿no? No es un tema técnico el problema del control de la corrupción, es un tema de poder, ¿no? Y la respuesta sencilla y honesta, Juan Luis, es democratizar las instituciones que están encargadas de estos temas. Voy a poner el ejemplo de la Unidad de Inteligencia Financiera. Justamente la razón por la cual tengo que abandonar la sesión un poquito antes, bueno, a la hora que les planteamos, es porque estamos creando un panel de supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, con dos grandes objetivos. Uno, que el titular de la unidad tenga que justificar plenamente cómo selecciona, identifica los casos que investiga, en qué casos se trata de una instrucción de un superior jerárquico, el secretario de Hacienda o el presidente, y en qué casos son por mecanismos como las alertas de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, el segundo componente, no me voy a poner tecnocrático porque últimamente es una mala palabra en toda América Latina saber de lo técnico, pero voy a reconocer mi lado nerd, cuando menos. La segunda parte es lo que llamamos algocracia, que es la supervisión independiente de los algoritmos de la Unidad de Inteligencia Financiera. Es decir, que los datos no puedan estar cargados desde el diseño del algoritmo. Con esto no pretendo resolver el problema que planteas, Juan Luis, que creo que es inmenso, pero sí mostrar que tenemos que democratizar
los órganos del Estado, abriéndolos a un escrutinio más estricto de la sociedad. Transparencia por un lado me estás diciendo, pero por el otro lado también tecnificación, en el sentido que, por ejemplo, la construcción de ese algoritmo hace menos probable que yo como funcionario pueda influir en la determinación de a quién sí se le persigue y a quién no. Eduardo, solo sumo una pregunta más. Están planteando, se cuestiona parte de nuestra audiencia sobre a qué entidad pertenece esa unidad de inteligencia financiera. Depende del Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de nuestro Ministerio de Finanzas. Es un órgano administrativo en realidad. O sea, si tú lo ves en términos de poder y recursos, es un órgano muy chiquito, ¿no? Y muy rentable, eso también hay que decirlo, ¿no? En anticorrupción en México, por lo menos, no sé, en otros países, hemos creado órganos muy grandes y muy inefectivos, ¿no? Muy costosos y muy lentos, ¿no? Entonces, la UIF es pequeña, es económica, presupuestalmente incluso sufrió recortes, pero ha generado mucho más efecto que otros órganos, ¿no? Muy lentos, muy grandes, muy poderosos. Y la Secretaría del Servicio de Administración Tributaria en México es un servicio que está vinculado con la Secretaría de Hacienda, pero tiene cierto grado de autonomía de gestión. Y ahí lo que hemos hecho lo que se ha hecho es ver evasión y elusión fiscal y sus conexiones, ¿no? con el tema anticorrupción. Porque los corruptos son insaciables, Juan Luis, ¿no? No solamente despojan del patrimonio público al Estado, sino que además no les gusta pagar impuestos. Entonces, es muy fácil agarrarlos al estilo Al Capone por el otro lado, ¿no? Son tan ambiciosos y quieren mostrar que tienen dinero, que ese es otro fenómeno muy interesante, ¿no? Les gusta comprarse cosas vistosas, muchas de ellas de mal gusto, pues, pero vistosas, ¿no? Ferraris y autos de lujo y helicópteros y aviones, que termina siendo muy fácil identificar, ¿no? Por la vía fiscal, cómo no se puede acreditar el tema. Mi punto, Juan Luis, nada más para cerrar tu pregunta, que creo que es la más difícil, ¿no? En este momento para la agenda anticorrupción, es reconocer que hay una politización normal, porque cuando hay alternancias, cambios de gobierno, actos de mayorías divididas en los congresos o congresos divididos respecto al Ejecutivo, va a haber una politización, pero lo que hay que hacer es romper el pacto que pueden alcanzar las fuerzas políticas y, como decías tú, frenando la lucha contra la corrupción. ¿Cómo se rompe el pacto? Abriendo instituciones como la UIF a un mayor escrutinio social para que se democratice, y tu punto es muy importante, Juan Luis, y quiero subrayarlo. El algoritmo lo que te da es una lucha contra la corrupción democrática, ¿no? Porque es a partir de las violaciones y los riesgos y no a partir de las filias y las fobias del titular de la UIF, ¿no? Y no es fácil, ¿eh? El balance no es sencillo, pero lo que tendríamos que asegurarle a nuestra población, Juan Luis, es que todos tenemos exactamente el mismo riesgo de ser investigados por corrupción si violentamos la ley, ¿no? Esa es la parte de los algoritmos que es tan importante. Esta es la democratización real, que todos estamos sujetos a la lucha contra la corrupción. A la misma ley, a la misma vigilancia. Eduardo, muchas gracias. Tu intervención ha sido enormemente valiosa. Ojalá que puedas permanecer con nosotros cuando abramos a discusión. Y lo que vamos a tener a continuación es la participación de Óscar Dávila Mexicanos. Él es el comisionado presidencial en Guatemala contra la corrupción. Yo debo decir que Óscar es una persona a quien muchos periodistas y muchos ciudadanos hemos conocido como un fiscal íntegro y con mucha fuerza, además, con mucha capacidad y vehemencia para desarrollar su trabajo. Ahora en una posición distinta como comisionado presidencial. Bienvenido, Óscar. Gracias por acompañarnos hoy y bueno, escuchamos tu presentación. Muchísimas gracias. Primero, pues agradeciendo la invitación por participar con tan excelentes panelistas como lo hemos escuchado. Agradecimiento al señor Andreas Forer, director del proyecto de fortalecimiento del Estado de Derecho del Triángulo Norte, de GIZ. Y Juan Luis, pues es un gusto nuevamente compartir este espacio. Lo que por parte de Guatemala pues ha venido realizando la Comisión Presidencial contra la Corrupción, voy a condensarlo en una presentación que hemos preparado para poder dar a conocer algunos temas
de los mecanismos de prevención y lucha que se han venido pues estableciendo y tratando de aplicar en todo el engranaje del organismo ejecutivo aquí a nivel nacional. Ustedes me dicen si pueden ver la presentación, por favor. Se ve perfectamente, Oscar. Muchas gracias. Ok, gracias. El Estado de Guatemala pues, reconoce tanto el crimen como la corrupción, que son dos principales amenazas que enfrenta nuestro país. Por lo tanto, se requiere una lucha constante y coordinada para combatirla. En ese sentido, pues la presentación que hemos preparado es una caracterización de un modelo guatemalteco de prevención y combate a la corrupción. Entre las instituciones vinculadas con las acciones para hacer frente a la corrupción a nivel nacional se encuentran las siguientes. La Contraloría General de Cuentas, que es la encargada de la fiscalización y la auditoría externa, verificando precisamente los recursos públicos y el aseguramiento de la calidad del gasto público. La Superintendencia de Bancos, que se encarga precisamente de la supervisión, vigilancia e inspección de las entidades a nivel financiero. La SAT, que es la Superintendencia de Administración Tributaria, que maneja el control y la fiscalización de todos los ingresos tributarios del Estado. El Ministerio de Finanzas Públicas pues, tiene a su cargo la aplicación del régimen hacendario del Estado y el control de la ejecución presupuestaria. La Comisión Presidencial contra la Corrupción pues, realiza la investigación administrativa de las alertas de corrupción que presentan ante el organismo ejecutivo. Y el Ministerio Público, pues, que es el encargado, el ente encargado de la persecución y acción penal, que realiza la investigación correspondiente. El organismo judicial, que tiene atribuida la administración de justicia e imposición de penas ilícitos vinculados a actos de corrupción. Estas entidades, cada una dentro del ámbito de su competencia, actúan de forma coordinada para combatir la corrupción de manera integral y desde diversos espacios que este complejo flagelo pues, lo requiere. Ahora bien, entre las principales acciones encaminadas a la prevención de la corrupción en Guatemala, pues se destacan las siguientes. El fomento de la ética y transparencia por medio de diplomados, talleres y campañas de concientización a nivel interinstitucional. La elaboración e implementación de códigos de ética en las entidades públicas. La optimización normativa en materia de contrataciones y de servicio civil. La sistematización y automatización de procedimientos administrativos. El mejoramiento del sistema de control interno en cada una de las instituciones. Aprovecho para comentar de que por parte de la Comisión Presidencial actualmente estamos generando acciones para poder dar un paso adelante para que las instituciones del organismo ejecutivo cuenten con una unidad específica de control interno efectivo en coordinación con la Comisión para detectar acciones ilícitas derivadas de la corrupción y también cómo poder prevenirlas derivadas de la investigación que se puedan hacer y también de las conductas repetitivas que se vienen dando en muchas de las instituciones que hemos ido detectando. El fortalecimiento de la rendición de cuentas de los servidores públicos. La promoción y capacitación sobre el acceso a la información pública, que es un trabajo que también realiza la Comisión en coinonía con SECAI, que es la Secretaría encargada por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos de velar porque se cumplan estas normativas de información pública y también pues elevar el ranking a nivel internacional. Y la institucionalización y creación de dependencias específicas para el combate de la corrupción. Como parte de las prácticas exitosas que recientemente se han implementado aquí en Guatemala para el combate de la corrupción, se encuentran las siguientes medidas. La suscripción de un convenio de cooperación para la buena gobernanza, que significa varias instituciones convienen en elaborar programas y también desarrollar capacitaciones a los funcionarios públicos, en este caso alcanzando también a nivel de municipalidades, para que se ejerciten buena gobernanza a través de una efectiva transparencia. La formación académica en ética y lucha contra la corrupción en el organismo judicial y la Contraloría General de Cuentas. La creación de la Secretaría contra la Corrupción del Ministerio Público, que enlaza su accionar
a varias de las fiscalías de sección que también actúan en conjunto con otras dependencias del Estado. Aplicación de la cobertura del Ministerio Público, ampliación, perdón, de la cobertura del Ministerio Público, que recientemente pues se alcanzó a nivel nacional una cobertura total y que actualmente pues ya se cuenta con agencias fiscales a nivel nacional en todo el país. Evaluaciones preventivas basadas en riesgos de procedimientos de las dependencias de la Superintendencia de Administración Tributaria, la asignación automática de expedientes en línea del registro mercantil, la sistematización de movimientos de personal, altas, ascensos y ceses de cargo de la Contraloría General de Cuentas y un proceso de co-creación del quinto Plan de Acción Nacional del Gobierno Abierto 2021-2023. Entre otras, la rendición de cuentas cuatrimestral del organismo ejecutivo. Derivado del conocimiento de la importancia que tiene la consolidación de la plataforma interinstitucional de trabajo conjunto para desarrollar mecanismos de transparencia, de prevención, de lucha contra la corrupción, el año pasado, en enero, se firmó el Convenio de Cooperación Interinstitucional Anticorrupción entre el organismo ejecutivo, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de Cuentas, la SAT y la Superintendencia de Bancos. Esto con el objetivo de que todas las instituciones que forman parte de este convenio busquen instaurar procedimientos de coordinación y asistencia interinstitucional para el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción. Impulsar acciones que fortalezcan la calidad del gasto público, cultura de probidad, transparencia, rendición de cuentas y la prevención de la corrupción e impunidad. Agilizar la presentación de las denuncias correspondientes al Ministerio Público sobre los posibles hechos ilícitos o las irregularidades o alertas de corrupción observadas en las instituciones. El convenio anticorrupción es el marco que posibilita la existencia de un foro para impulsar compromisos conjuntos que fortalecerán de forma integral la lucha contra la corrupción. En particular, la plataforma conjunta comprende la conformación de subcomisiones técnicas a las que corresponde el seguimiento y verificación de las obligaciones adquiridas, para lo cual se integran 6 instancias de trabajo que encargan específicamente de lo siguiente. Primero, favorecer la coordinación interinstitucional que permita mejores resultados. La implementación de una plataforma tecnológica de interconexión entre las instituciones. En este sentido, ya va un avance muy específico para poder implementar esta plataforma y que va a servir como una herramienta bastante ad hoc para lo que cada una de las instituciones desde su competencia investigan, analizan y también pues plantean ante los órganos correspondientes ya en su finalización. También es uno de las cosas que la comisión a través de este convenio también se efectúa son esfuerzos necesarios para asegurar la transparencia, la rendición de cuentas y mejorar la calidad del gasto. La propuesta de reformas legales para la lucha contra la corrupción y la formulación de acciones para la recuperación de la confianza y credibilidad en las instituciones públicas. Proponer mejoras a los procedimientos administrativos para prevenir la corrupción. De esto pues nos hablaba un poco también Eduardo Bojorquez con respecto a los 6 puntos específicos que van condensados también en esta coyuntura. También cabe destacar que entre las instituciones que forman parte de este convenio, pues está la Comisión Presidencial contra la Corrupción y es la única que constituye una instancia especializada dedicada enteramente a la prevención y al combate del flagelo de la corrupción. Y es a través de esta que el organismo ejecutivo participa en este esfuerzo coordinado. La corrupción es un fenómeno global con efectos nocivos para la gobernanza y el desarrollo nacional, la cual limita la eficiencia y la eficacia de los gobiernos. En tal contexto, como un logro significativo en la búsqueda de transparencia en la administración pública, el organismo ejecutivo pues crea esta comisión a través de un acuerdo gubernativo y sus respectivas reformas. El objeto de esta comisión pues es apoyar las acciones de los ministerios e instituciones del organismo ejecutivo para coordinar la política pública de prevención y lucha contra la corrupción, estableciendo mecanismos que buscan evitar que los casos de corrupción detectados se repitan, así como la recuperación de la confianza y la credibilidad en las instituciones del Estado, mediante el planteamiento de acciones legales que permitan la recuperación pues, de los fondos públicos defraudados.
En ese mismo orden, de conformidad con su acuerdo de creación, la Comisión está a cargo de implementar la política pública contra la corrupción y prevención de la misma. Coordinar la inclusión de acciones contra la corrupción en la planificación anual de cada una de las instituciones del organismo ejecutivo. Promover la rendición de cuentas sobre los asuntos y bienes públicos, que esto lo estamos realizando a través de los informes cuatrimestrales que vamos a conocer a la población. Establecer mecanismos de detección de actos de corrupción, recomendar cambios sobre las debilidades sistemáticas institucionales y dar seguimiento a casos de corrupción y la coordinación y participación de los espacios nacionales e internacionales. Esto a través de 2 convenciones internacionales en el combate a la corrupción. Para cumplir con las finalidades asignadas, la Comisión pues divide su trabajo en 2 grandes áreas. La prevención de la corrupción. Desde esta perspectiva se busca desarrollar acciones o propuestas normativas y o procedimentales o emitir alertas tempranas a fin de tomar medidas correctivas internas y necesarias para evitar que se cometan y continúen realizando actos de corrupción. Asimismo, se promueve de forma activa la rendición de cuentas de los servidores públicos y el acceso a la información pública. Esto constituye una innovación con resultados favorables, pues presenta la oportunidad de generar verdaderos cambios que impidan el mal manejo de recursos públicos. La otra área, pues, es el trabajo de la Comisión, pues, es la investigación administrativa de actos de corrupción. En ese sentido, pues, nosotros definimos como alertas de corrupción, que es uno de los elementos principales del quehacer de la Comisión. A lo que me quiero referir es lo relacionado a la recepción, análisis y procesamiento de las alertas de corrupción. Estas alertas son importantes herramientas que se han implementado y constituyen un mecanismo de aviso interinstitucional para hacer frente a los actos que se alertan por parte del organismo ejecutivo. El sistema está diseñado para que, al ser activado, se puedan ejercer las acciones de vigilancia y fiscalización, así como averiguación administrativa para establecer si los hechos puestos en conocimiento constituyen actos de corrupción y, por ende, ameriten que se hagan de conocimiento de las autoridades competentes. En este caso, pues, sería el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas. Actualmente, pues, los mecanismos para iniciar una alerta son de oficio o a solicitud de parte. Las alertas físicas se reciben en la sede de la Comisión, pero adicionalmente a esto, también es posible recibir alertas de corrupción de forma digital, empleando la tecnología y las plataformas correspondientes, a través de nuestro portal web de la Comisión, a través de un portal conjuntamente abierto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que este es un esfuerzo en conjunto con Cancillería para detectar actos de corrupción no solo en la sede central de dicho ministerio, sino que también en cada una de sus embajadas, consulados y misiones diplomáticas en el extranjero. Y también nuestro correo electrónico. Vale la pena destacar que las alertas pueden presentarse por cualquier funcionario, independientemente de su jerarquía, pero sobre todo por cualquier ciudadano. Asimismo, pueden ser de forma anónima o nominada. Una vez presentadas las alertas de corrupción, la Comisión procede a requerir la información pertinente para la clarificación del asunto que se somete a su consideración. Se realizan entrevistas a los sujetos vinculados, se verifica el cumplimiento de las normas y los procedimientos administrativos y también se analizan patrones de conducta de los funcionarios que se señalan en la alerta respectiva. Se efectúa un análisis financiero del fenómeno descrito también. De esa forma, se genera un expediente sobre el que se elabora un análisis final en el que se concluye la pertinencia o no de trasladar el expediente administrativo y todo lo analizado, ya sea al Ministerio Público o a la Contraloría General de Cuentas, para que sean estas entidades, en el marco de sus atribuciones, las que continúen con lo que les corresponde. También, derivado de una alerta, se puede identificar la necesidad de emitir algunas recomendaciones de carácter preventivo para solventar algún aspecto que haga vulnerables a las instituciones en la corrupción. Hemos detectado a través de una investigación también ya ciertos aspectos que generaban una vía para cometer corrupción en cuanto al fraccionamiento en compras. Hemos detectado eso a través del análisis que hemos efectuado en las alertas y ya se hizo una propuesta ante los órganos correspondientes para la modificación de esta misma. Lo que la Comisión desarrolla como consecuencia de la presentación de una alerta de corrupción es un análisis técnico y riguroso que contiene información tanto documental, de entrevistas, de análisis financieros y contables,
cotejo de normas jurídicas y procedimientos aplicables en general, toda aquella información que pueda coadyuvar a que cuando el Ministerio Público o la Contraloría General de Cuentas tengan el conocimiento del caso, pues la investigación que estos realicen ya cuente con los avances significativos en su marco de acción. Por otra parte, en cuanto a los resultados en la prevención de la corrupción en Guatemala por acciones directas de esta comisión, destacan los siguientes ejemplos. La emisión de disposiciones presidenciales para prevenir corrupción en compras por COVID-19 y estados de calamidad pública. La estrategia para identificación de redes de corrupción que se desarrolla para posibilitar un acercamiento por parte de los servidores públicos de las distintas entidades del organismo ejecutivo para que puedan alertar de manera anónima si conocen o han sido víctimas de requerimientos de dinero o favores a cambio de ser contratados, ascendidos o mantenidos en estos puestos de trabajo. Esta es una conducta que hemos visto muy repetitivamente acá en la comisión, aquí en Guatemala, y pues queríamos plantear esta estrategia para poder identificar este tipo de casos. La iniciativa para la conformación transparente de juntas de licitación para adquisiciones públicas. Esto es con un enfoque de que no se repitan las mismas juntas licitadoras que hemos visto y que redundan también en el tema de fraccionamiento, en el tema de sobrevaloraciones, etcétera, y que pues planteamos esta iniciativa para que no vuelvan a repetirse estos casos. La formulación del Código de Ética de Probidad, un seguimiento al acceso a la información pública y transparencia, un proyecto para la rendición de cuentas en el organismo ejecutivo, la coordinación para la formulación de la política pública de prevención y lucha contra la corrupción, que estamos solicitando la inclusión a nivel público y nacional de muchos actores, tanto gremiales, sociedad civil, las instituciones gubernamentales, las propias del organismo ejecutivo, para una participación continua, permanente, y también generar buenas acciones, buenas prácticas, buenas ideas e incluirlas en esta formación de la política pública. Los lineamientos para la visión de futuro. Guatemala reconoce que la prevención y combate a la corrupción es una demanda impostergable para alcanzar el bienestar general de la población. De esa cuenta, quisiera compartir los lineamientos que la visión a futuro para la prevención y combate a la corrupción, lo cual requiere estrategias sostenibles, innovadoras y comprometidas con el bienestar de las personas. Para abordar los desafíos y áreas de oportunidad existentes, pues es necesario identificar cuáles son los aspectos fundamentales que han dado resultados positivos, como el fomento a la profesionalización y tecnificación de los servidores públicos involucrados en la prevención, en la investigación de actos de corrupción y la promoción de la cultura de denuncia, en particular la instauración de mecanismos de protección efectiva para alertantes y testigos en casos de corrupción. Si bien estas acciones nos acercan a las metas planteadas, existen áreas que al ser impulsadas, pues vendrían a coadyuvar al logro de los objetivos de forma más efectiva, tales como la modernización y digitalización de los procedimientos administrativos, elaborar mapas de riesgo de los momentos que sitúan a los funcionarios en una condición vulnerable frente a la corrupción, fortalecer las unidades de control interno y formación pública en las entidades del sector público. Por otro lado, en el marco de las acciones para la prevención y lucha contra la corrupción, pues existen estrategias que desde el Estado de Guatemala buscan incorporarse como buenas prácticas, sobre todo dentro de la administración pública. Entre ellas, la optimización del régimen sancionatorio aplicable a los servidores públicos, desarrollar una estrategia de comunicación efectiva en materia de prevención y lucha contra la corrupción, ampliar la presencia de la Comisión Presidencial contra la Corrupción en el territorio nacional, consolidar la coordinación interinstitucional por medio de plataformas digitales de información y también implementar sobre todo las recomendaciones internacionales a través de la CELAC, la UNCAC, la MESICIC y buenas prácticas observadas en otros países. Tal como lo hemos visto reflejado también a través de GIZ en varias conductas que nosotros hemos querido replicar y también pues solicitar un apoyo para poder ejecutar estas buenas prácticas que mencionamos. En sí, pues, en un resumen, eso es lo que yo traía para que ustedes pudieran conocer un poco más de la actuación de la Comisión Presidencial contra la Corrupción y también qué es el engranaje que se está desarrollando aquí a nivel de Guatemala, tanto
en la vía de la prevención como en la lucha contra la corrupción. Aparece en pantalla actualmente pues, los vínculos de las plataformas y también de la página web de la corrupción, y estamos a sus órdenes para lo que la audiencia y también pues, los más penalistas y Juan Luis quieran pues, aportar. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Oscar Dávila es el comisionado presidencial en Guatemala contra la corrupción. Le damos ahora la bienvenida a María Andrea Matamoros. Bienvenida a este primer Congreso Latinoamericano para la prevención y el combate a la corrupción y la impunidad. Usted tiene 20 minutos para hacernos su exposición. Muchas gracias, Juan Luis. Muy buenos días a todos. Un saludo cordial y un fuerte abrazo desde Honduras, y nada más agradecer a mis colegas panelistas por cada una de sus intervenciones tan enriquecedoras, y por supuesto a la GIZ por la organización de este importante foro. Bueno, yo no tengo una presentación, pero sí quiero hacer algunos llamados a la reflexión de este tema tan importante que nos convoca el día de hoy. Mi participación se centra, José Luis, particularmente en esas últimas dos preguntas que nos invitaban a poder reflexionar. ¿Qué hacen o podrían hacer las instituciones del Estado para continuar buenas prácticas en la lucha contra la corrupción y la impunidad? ¿Y qué aspectos funcionan y qué aspectos pueden mejorarse? Iniciaré comentándoles un poco de lo que es la Secretaría de Transparencia, recientemente creada en nuestro país en noviembre del año 2020. Es una secretaría bastante prematura, pero que significa que la lucha contra la corrupción, la impunidad y la promoción de la transparencia no inicia con la creación de la Secretaría en Honduras. Al contrario, se crea porque vemos la necesidad de tener un ente articulador de muchos esfuerzos que se venían haciendo, esfuerzos históricos importantes en nuestro país, y era necesario elevar el tema de la transparencia al más alto nivel dentro del Poder Ejecutivo. Así que en ese sentido, creamos la Secretaría de Transparencia, que tengo el alto honor y la suma responsabilidad de liderar. Y desde el primer día que iniciamos, creo que fue la decisión más acertada. Tenemos iniciativas importantísimas, compromisos internacionales como país. Hemos avanzado significativamente en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, teníamos muchos esfuerzos aislados y constantemente estamos trabajando fuertemente en poder articular estos esfuerzos y tener una mejor y más eficiente comunicación con todos los sectores de la sociedad. Es importante destacar que a través de la Secretaría de Transparencia llevamos a cabo lo que es la firma del memorándum de entendimiento con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito recientemente. Esto da paso a poder aperturar por primera vez en nuestro país de manera permanente una oficina de la UNODC en Tegucigalpa. Desde ya estamos trabajando fuertemente con las Naciones Unidas en instalar una verdadera cultura de transparencia y poder trabajar con más de 17 instituciones estatales en el fortalecimiento institucional, en los controles internos y en la prevención de la corrupción. Recientemente, hace apenas unas semanas, ya con el acompañamiento de la UNODC, instalamos lo que fue un taller para poder empezar a co-crear la primera estrategia nacional anticorrupción de Honduras. Tuvimos la participación de más de 100 instituciones, tanto de organizaciones de sociedad civil, academia, empresa privada, instituciones gubernamentales. Y esto fue un espacio enriquecedor que dejó a todas luces muchas inquietudes, muchos desafíos, muchos logros también que tenemos que seguir afianzando. Y eso es lo que me lleva, como lo decía al inicio, Juan Luis, a querer hacer un par de reflexiones en qué es lo que estamos haciendo y cómo creo que tenemos que darle un giro de 180 grados a nuestro abordaje muchas veces de la corrupción en nuestra región. Para empezar, recientemente quiero comentarles que tuve el honor de participar en lo que fue la Asamblea General de las Naciones Unidas contra la Corrupción en Nueva York, y no pude evitar sentirme un tanto incómoda con el hecho que constantemente nos estamos refiriendo a la corrupción como un sujeto. Le damos una connotación absoluta a la corrupción, como que si luchar contra la corrupción es luchar contra una enfermedad. Y la corrupción, y quiero ser enfática en esto, y lo he dicho en cada uno de los foros que he tenido la oportunidad de participar,
La corrupción existe porque hay corruptos y tenemos que dirigir nuestro discurso hacia los corruptos. Es contra ellos que debemos de luchar. Nuestro discurso debe de ser específico, debe ser puntual, debe ser contundente. Debemos de pasar de la teoría a puntos específicos para combatir a los corruptos. En ese sentido, y para poder lograr esto, yo creo que es urgente y necesario que tengamos mayor participación de diferentes sectores de la sociedad y sobre todo de la juventud. También en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, me dio muchísima satisfacción y mucho agrado poder escuchar una participación de la licenciada Serena Ibrahim, de 29 años, joven libanesa, fundadora de YAC, que es Youth Against Corruption, con una participación beligerante ante el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y esto llamó muchísimo la atención y creo que es una buena práctica que tenemos que implementar en nuestros países. ¿Por qué es tan importante poder involucrar a la juventud en la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción? Porque la promoción de la transparencia tiene que ser parte de nuestro ADN, porque tenemos que luchar por convertir este tema en un tema de generaciones, que desde pequeños, desde el colegio, desde casa, exista esa educación a favor de la transparencia y en contra de la corrupción. Tenemos que convertir esto en un tema cultural. Tal vez ahí yo voy a diferenciar un poco con la participación de Eduardo, que decía que no cree que es un tema cultural que hay en nuestros países el tema de corrupción. Yo creo que sí es un tema cultural, y el hecho que muchas veces el abordaje es exclusivo a lo que es el sector gubernamental deja a un lado todo ese abordaje que tenemos que hacer desde los hogares para evitar de que la corrupción sea un tema cultural, y al contrario, la transparencia sea parte de nuestra cultura. Esa afirmación me lleva a destacar lo que considero tal vez uno de los errores que cometemos en nuestro abordaje. Y como lo decía, luchamos contra la corrupción única y exclusivamente en el sector gubernamental muchas veces. Creemos que todos y solo los políticos son corruptos y generamos un estigma al servidor público. Con ello ahuyentamos a más jóvenes íntegros que tienen interés de participar en la política a poder involucrarse. ¿Acaso no es corrupción pagarle a un policía de tránsito para evitar una multa? ¿O acaso no es corrupción, como decimos aquí en Honduras comúnmente, pegarse a la conexión energética del vecino para no pagar la electricidad? O sea, por eso es que la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción tiene que ser una prioridad en las agendas educativas de nuestro país y tiene que abordarse dentro de todos los sectores de la sociedad. Quisiera en ese sentido destacar un estudio del Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras y del FOSDE, del Foro Nacional para la Deuda Externa de nuestro país, que fue auspiciado por la Cooperación Americana en Honduras en el año 2020, que determinó que en Honduras el 41% de la corrupción se encuentra dentro del crimen organizado. El 30% está dentro de la empresa privada y un 16% en el gobierno central. ¿Estamos siendo entonces efectivos si nuestros esfuerzos están orientados únicamente a luchar contra la corrupción en el sector gobierno? Debemos de exigir más de todos los sectores de nuestra sociedad. Tenemos que luchar contra el tráfico de influencias, el conflicto de intereses y los sobornos que provienen, por ejemplo, de la empresa privada. La lucha tiene que ser integral. Hoy en día no podemos hablar de luchar contra la corrupción si no hablamos del uso de la tecnología. En ese sentido, la Secretaría de Transparencia, como parte de un eje fundamental, tiene lo que es la Subsecretaría de Gobierno Digital. Estoy convencida de que la manera en la que podemos luchar verdaderamente contra la corrupción y contra los corruptos, y que podemos tener una cultura de prevención y de transparencia, es incluyendo la transparencia, los controles internos y los sistemas dentro de nuestras instituciones. Tenemos que utilizar la tecnología para verdaderamente erradicar las oportunidades que los corruptos hagan de las suyas. La implementación de sistemas le ponen un fin a la discrecionalidad de los funcionarios.
y es que el uso de la tecnología simplifica los procesos, elimina la excesiva burocracia y le pone fin a los famosos tramitadores que estoy segura que no son exclusivos de Honduras, sino que están en todos nuestros países. A través de gobierno digital hemos logrado poner en línea más de 20 servicios públicos. Estamos trabajando fuertemente para que ese número se multiplique constantemente, porque estamos convencidos que a medida que estamos eliminando la discrecionalidad del funcionario, que estamos acercando los servicios a la población, estamos promoviendo un gobierno y un país mucho más transparente. Finalmente, otro error que considero que cometemos muchas veces en nuestro abordaje en la lucha contra la corrupción es creer que la única manera de erradicar la corrupción es persiguiéndola y sancionándola. Y aquí de nuevo tengo que diferir con lo que decía Eduardo. En el caso de Honduras, por ejemplo, con mucho orgullo yo puedo decir que en los últimos años la persecución y la sanción de la corrupción ha tenido avances históricos e importantísimos. Y quiero darles un par de estadísticas. Por ejemplo, en el año 2013, el Ministerio Público había obtenido 62 sentencias en materia de corrupción y todas por delitos menores como violación o abusos. Nunca nadie había ido preso 19 años. Hoy, al año 2021, hay más de 100 sentencias condenatorias en materia de corrupción por malversación de caudales, por fraude, por falsificación de documentos, por sobornos, etcétera. Nunca antes una persona de miembros de grupos políticos reconocidos, económicos o sociales había sido ni investigado, enjuiciado, mucho menos encarcelado o condenado. Y a partir del año 2014, eso en nuestro país es normal. Para el año 2013, por ejemplo, 23 fiscales anticorrupción, habían únicamente 23 fiscales anticorrupción y únicamente 3 fiscales financieros haciendo estudios patrimoniales. Ningún agente de investigación estaba trabajando con los fiscales en materia de corrupción. Para el año 2021 tenemos más de 68 fiscales anticorrupción, 20 agentes fiscales y al menos un agente de investigación por cada fiscal en materia de corrupción. Eso es posible a raíz de que a partir del año 2013 se ha duplicado lo que es el presupuesto del Ministerio Público. Y en ese sentido es importante que estemos conscientes que luchar contra la corrupción no es barato. Es una inversión que tenemos que hacer constantemente, es una prioridad que debe estar en los presupuestos nacionales de todos nuestros países y de todos los sectores de la sociedad. No invertimos suficientes recursos y suficiente tiempo ni energía en la prevención, en la investigación de la corrupción. Por supuesto, hay que continuar fortaleciendo todos los mecanismos, los entes contralores del Estado que persigan a los corruptos y luchar para que les caiga todo el peso de la ley por los delitos cometidos. Pero una vez consumado el acto de corrupción, hemos perdido todos como sociedad. Es por ello que invertir más en prevención de la corrupción y en la promoción de la transparencia resulta mucho más rentable para todos nuestros países. Como lo decía, luchar contra la corrupción no es barato, pero definitivamente es mucho más efectivo, 1000 veces más efectivo hacerlo que atender las causas sistemáticas y estructurales de la corrupción para evitar que vuelvan a suceder. Tiene que haber un cambio de sistema. No podemos seguir solo atrapando a los corruptos si no cambiamos el sistema que les permitió en primer lugar cometer un acto de corrupción. Si no, sería una historia de nunca acabar. Tenemos que trabajar fuertemente en la investigación, identificar a dónde están esos vacíos, qué fue lo que permitió que esa persona cometiera un acto de corrupción. Y ahí es donde tenemos que trabajar fuertemente en conjunto, de manera articulada como sectores de la sociedad, para poder fortalecer nuestras instituciones, para poder implementar controles internos, para poder hacer uso de la tecnología que elimine la discrecionalidad del funcionario y con ello evitar que ese acto de corrupción vuelva a suceder en nuestro país. Es necesario que retrocedamos, que investiguemos
cómo se cometió ese acto y que de esa manera invirtamos recursos importantes para robustecer nuestros sistemas y evitar que vuelva a suceder. Yo me miraba en la obligación de hacer algunas reflexiones porque muchas veces nos dejamos llevar por la teoría y como mi país, como que sé todos los aquí participantes, hemos hecho esfuerzos gigantes en construir documentos, en construir iniciativas que promueven la transparencia, pero es necesario que pasemos del discurso a la acción, que veamos particularmente, puntualmente, con lupa, qué estamos haciendo en cada una de las instituciones, cómo estamos custodiando lo que son los fondos públicos. Quería también dar a conocer algunos avances importantísimos y de nuevo lamento tener que hacer referencia a la participación de Eduardo, pero Eduardo hablaba de la importancia del decomiso de los fondos ilícitos y la importancia de que le pongamos la llave, que cerremos la llave de los recursos que se han adquirido de manera ilícita. En ese sentido, Honduras, que forma parte de la evaluación de Gafilat, hemos tenido una calificación sorprendente. Pasamos de tener apenas un 37% en cuanto a nuestra lucha por lavado de activos y bienes ilícitos a un 83%. Y debo decir que Honduras se convierte en uno de únicamente 3 países con una calificación de alto en cuanto al decomiso de bienes ilícitos. Así que la lucha es constante, hemos tenido avances significativos, pero tenemos que involucrar a más sectores de la sociedad. Tenemos que abrir la discusión no solo en el ente gubernamental, tenemos que verlo en todos los sectores, empezando desde el hogar, en nuestras sociedades y por supuesto, y me veo en la obligación como una funcionaria joven de decirlo, tiene que haber mayor participación de la juventud en estos temas, tiene que haber un cambio en que la promoción de la transparencia se convierta en parte de nuestra cultura y parte de nuestro ADN. Muchas gracias, Juan Luis. Gracias, María Andrea. Gracias por esa participación vehemente que suscita muchas preguntas, por supuesto, de parte de nuestra audiencia. Yo quisiera arrancar. Abrimos ahora la mesa para la discusión. Tenemos una gran cantidad de cuestionamientos que plantean nuestros participantes y quisiera empezar pidiéndole a Paola Verdugo, por favor, que nos responda respecto a esas quejas que hay en El Salvador de que se ha estado cerrando progresivamente el espacio, el acceso a la información pública y que hay numerosas áreas en administración pública que se han ido vedando para la información a la que podría tener acceso, por ejemplo, la prensa salvadoreña. ¿Cómo ve usted eso, Paola? Buenas tardes, buenos días, perdón. Realmente la pregunta es bastante importante, ¿verdad? Y realmente es de acuerdo a lo que actualmente estamos viviendo en el país. Sin embargo, creo yo que sería muy responsable de mi parte abordarlo desde este punto de vista, ya que yo creo que sí se requiere de un análisis más profundo, más sistemático y también visualizar esta parte de ya en el tiempo, ¿verdad? Creo que es muy prematuro ahorita como para señalar el porvenir de las decisiones tomadas hasta el momento. Creo yo que dentro de la institución, como dentro de un sistema de país, estamos tratando de siempre trabajar hacia el enfoque del ciudadano. Creo yo que es importante todos estos mecanismos, creo que es importante incluso estos espacios para poder fortalecer, educar, ¿verdad? Concientizar al ciudadano en general sobre los temas. También poder reorientar las diferentes prácticas a niveles internacionales, las diferentes coyunturas que dentro de los países enfrentamos y cómo las instituciones
en cierta manera, a pesar de que existan, que se construyan, que se estructuren de una manera como lo hablaba en un momento dado Eduardo, señalando la creación pues, de instituciones robustas en sí, o incluso indicaciones de diferentes normativas, ¿verdad? Que ciertamente es un marco en el cual se regula dentro de un país, pero creo yo que el elemento en el cual se debe de trabajar o se debe de enfocar es realmente reconocer este poder a cuál poder me estoy refiriendo. En las diferentes intervenciones de los panelistas se hablaba del poder económico, del poder político, pero también se habla de la democratización. Entonces, el poder ciudadano creo que es el que debe estar más resaltado, más empoderado, más reconocido y con un papel mayor para la intervención y para la estabilidad de cualquier medida, de cualquier decisión. Realmente dentro de un sistema político, de un gobierno o de un país, el ciudadano, como nosotros lo vemos, o en el sentido de que dentro de la institución, ese ha sido el papel importante de las decisiones de la administración, elevar el papel, el protagonismo del ciudadano ante las decisiones. Entonces, pero para eso justamente se necesita acceso a la información, ¿usted estará de acuerdo? Sí, realmente sí, pero realmente el papel del ciudadano debe ser buscado. El papel del ciudadano también debe ser activo, no debe ser pasivo. Yo creo que esa es una clave importante, es el poder realmente democratizado que se debe buscar, ¿verdad? Y realmente las instituciones reconocer dentro de sus funciones cuáles son el servicio o las obligaciones ante la respuesta de las necesidades del ciudadano en sí. Por eso fueron creadas para poder cubrir unas necesidades de la población. Muchas gracias, Paola, por su intervención. Oscar, hay una persona de la audiencia está refiriéndose al dato que ofrecías respecto a que una de las misiones de la Comisión Presidencial contra la corrupción tiene que ver con dar seguimiento a los casos de corrupción. Se ha creado un mecanismo en la comisión que estás presidiendo para, por ejemplo, supervisar o informarse respecto a cómo marchan los casos que se abren en el Ministerio Público guatemalteco de corrupción. Precisamente nosotros tenemos reuniones periódicas que hemos venido pues consensuando tanto con el Ministerio Público, pero también con la Contraloría General de Cuentas de la Nación por las denuncias que nosotros hemos presentado. Son reuniones, al menos con el Ministerio Público, mensuales, que participa tanto el secretario contra la corrupción del Ministerio Público, así como los fiscales y auxiliares encargados de las denuncias que nosotros hemos presentado para darle un seguimiento efectivo. Incluso una de las denuncias que nosotros presentamos el año pasado ya fue judicializada y ya está en la fase de debate. Hace 2 semanas pues inició el mismo y 3 de las personas que se involucraron en la investigación administrativa por parte de la comisión pues fueron propuestos como peritos y testigos dentro del juicio oral y ya pues brindaron su declaración correspondiente. Oscar, y además de los casos que ustedes le han presentado al Ministerio Público como casos a investigar por posibles hechos de corrupción, ¿revisan ustedes también o se interesan ustedes también en la comisión por revisar aquellos otros casos que, aunque no hayan sido iniciativa de la comisión, sí han sido iniciativa de las diferentes fiscalías que persiguen corrupción en Guatemala, para saber exactamente cuáles son los patrones que se están siguiendo para la corrupción en el momento? Sí, nosotros, pues, en el marco de un convenio que estamos por suscribir con el Ministerio Público también, pues, damos ese tipo de seguimiento.
Una de las cosas que nosotros hemos identificado también es de que al Ministerio Público se le dificulta en algunas oportunidades el poder efectuar algunas diligencias judiciales dentro de los propios expedientes que ellos ya llevan realizados. En este caso, por decirlo de alguna manera, los allanamientos dentro de las instancias del organismo ejecutivo a veces se dificultan, o también, pues, quiera que no, como parte del engranaje de la estrategia de estos grupos de corrupción, pues esconden o impiden el acceso oportuno del Ministerio Público para la recabación de alguna documentación o ciertos indicios que ellos pues quieran incorporar al expediente. Nosotros ponemos a disposición de ellos también, porque a nosotros la ley o el acuerdo que nos crea nos faculta para poder llegar a esas instancias sin necesidad de una orden judicial, para poder requerir todo este tipo de información. En ese engranaje pues hemos venido pues ideando y coordinando con el Ministerio Público algunos temas y estrategias procedimentales para poder pues colaborar con ellos también y ser parte de esa investigación si el Ministerio Público así lo dispone, y que son pues herramientas que a la comisión también le favorece para poder detectar ciertas conductas repetitivas dentro del organismo ejecutivo y poder plantear ya también temas de prevención en este aspecto. Muchas gracias, Oscar. María Andrea, señora ministra, cuando usted nos habla sobre el rasgo que usted le atribuye de cultural o idiosincrático a la corrupción en los países centroamericanos, ¿usted no cree que hay un esfuerzo ahí por hacer una equivalencia o por diluir la responsabilidad de la corrupción gubernamental? ¿Hay una equivalencia real entre la corrupción, por ejemplo, de un ciudadano común, como los casos que usted nos mencionaba, y la corrupción de una persona que administra fondos públicos y que derrama sobre muchos otros ciudadanos más las consecuencias de ese acto corrupto suyo? No, todo lo contrario, Juan Luis, y quiero ser muy enfática en esto. Tener la valentía de reconocer y creer de que tenemos aspectos culturales en los que tenemos que trabajar de ninguna manera justifica ningún acto de corrupción. Todo lo contrario, es simplemente el reconocimiento de un problema que tenemos que atender, y la manera de solventar los problemas es reconociéndolos y atendiéndolos, es el primer paso. Entonces, definitivamente que no hay ninguna intención de diluir ninguna responsabilidad. Y claro, evidentemente no se puede comparar un acto de corrupción de un ciudadano común a un despilfarro de recursos públicos. Todo debe ser sancionado, obviamente, con proporcionalidad del delito. Eso estamos claros. Pero más que decir que es un tema cultural, es el mensaje de la importancia de que luchar contra la corrupción tiene que empezar desde nuestros hogares, tiene que ser una parte fundamental del sistema educativo. Tenemos que inculcarlo desde los pequeños, de que es importante y necesario ser transparentes en todos los aspectos de nuestras vidas. Y no es un tema que es exclusivo del funcionario público. Como ya lo decía, la corrupción en nuestro país está en todos los sectores y por tanto somos todos responsables. El tema de la transparencia, yo lo he dicho constantemente, nos toca a todos y a cada uno de nosotros promover la transparencia y luchar contra la corrupción. Muchas gracias, María Andrea. Para Paola Verdugo, están preguntando de nuestra audiencia, ¿cómo participa una entidad como la Dirección de Integridad de la Procuraduría General de El Salvador, por ejemplo, en la prevención de corrupción en fenómenos tales como el financiamiento de partidos políticos en un proceso electoral o la negociación de reformas de leyes y el trazo de políticas públicas? ¿Cómo se vigila que no haya influencias indebidas y sectorización o sesgo en ese tipo de, por ejemplo, diseño de políticas públicas que terminen favoreciendo a un sector por encima del resto de la ciudadanía? Sí, bueno, partir tal vez de explicar o de ubicar al participante que la Dirección de Integridad pertenece a la institución de la Procuraduría General de la República. Creo yo que puedo abusar de decir que dentro de todas las instituciones públicas nacionales, esta es la única institución que tiene una unidad
o una dirección con el tema de integridad pública. Ahora, la Procuraduría General de la República, como se inició mi intervención, es una institución que tiene un trabajo directo con la población, en el sentido de que nosotros representamos de una manera judicial o también identificamos medidas de soluciones alternas en el ámbito o en la defensa de sus derechos en las diferentes áreas, como penal, niñez, como les mencionaba, mujer, etc. Entonces, con respecto al tema, la Procuraduría General de la República, incluso institucionalmente o a nivel sistémico, se ha reconocido como una institución en la cual puede ser un canal o un vínculo directo con el ciudadano. Una institución que, de acuerdo a su alcance, ¿verdad?, de tratar con el ciudadano, puede mermar una cultura, puede mermar el conocimiento del ciudadano, empoderar al ciudadano para conocer sus diferentes derechos, inclusive pues el impulsar la denuncia. Entonces, Procuraduría, ¿cómo es que poco a poco ha venido trabajando el tema y cómo podría influir en lo que usted menciona? Porque el participante está interesado en conocer. Es señalar que nosotros, ya que tenemos esa fortaleza, ese alcance territorial, también las instituciones que son contraloras se han acercado para formar alianzas de trabajo, ¿verdad?, para aplicar sus diferentes planes. Por ejemplo, nosotros tenemos alianzas con el Tribunal de Ética, con el Acceso a la Información, la Corte Suprema, Fiscalía, ¿verdad?, Corte de Cuentas, en cierta manera. Entonces, nuestro plan de acción es trabajar con el ciudadano, empoderarlo, educarlo, ¿verdad?, con respecto a la garantía de sus derechos. Muchas gracias, Paola. La siguiente pregunta, que parte también de nuestra audiencia, está dirigida tanto para Oscar como para María Andrea. Le voy a pedir, invirtiendo el orden habitual, a Oscar que la responda primero. Dice, tras la salida de la Maxi y la CICIG, ¿cuál ha sido la evolución de la lucha contra la corrupción en Guatemala y en Honduras? Oscar, ¿cuál es tu visión? Ayer conversábamos en el panel de la tarde con Juan Francisco Sandoval y en términos concretos él transmite una sensación de acoso y de hostigamiento dentro del Ministerio Público, desde también las Cortes, en contra del esfuerzo de lucha contra la corrupción. ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, yo también estaba escuchando la participación ayer de mi estimado amigo Juan Francisco Sandoval y precisamente pues deja mucho que desear el tema de la persecución política, ¿no? Desde la salida de CICIG acá en Guatemala, pues se dieron muchos pormenores, entiendo yo, y que lamentablemente pues surgieron varias estructuras que estaban pues solapadas desde cierto punto de vista, a mi criterio, y que fueron repercutiendo en el tema y sobre todo en el tema de la corrupción, sobre todo en el gobierno pasado, que fue el que impulsó esa situación. Sin embargo, pues una de las cosas que también se ha percibido es que las buenas prácticas y todo el engranaje que llevó a cabo aquí CICIG, pues dejó instaladas ciertas capacidades y muy buenas capacidades en el Ministerio Público y todo su personal, ¿no? Específicamente pues en la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Sin embargo, pues creo yo de que han sido limitados hasta cierto punto, no entiendo por qué, y tampoco, pues como lo mencionaba el licenciado Juan Francisco ayer, son situaciones que pues superan ciertos límites que se pueden venir dando hasta este entorno. Sin embargo, aprovecho también para, desde mi punto, como director ejecutivo de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, muchas veces también se ha confundido el qué hacer de la comisión con respecto en comparación con CICIG. Definitivamente nosotros no somos una CICIG. Nosotros somos, por decirlo de alguna manera, para que la
audiencia pues nos capte, somos como una unidad de asuntos internos del organismo ejecutivo. Nosotros velamos por establecer mecanismos de prevención y lucha contra la corrupción en cada una de las instituciones que conforman el organismo ejecutivo. Por ello, nosotros hemos seguido y venimos efectuando acciones para poder detectar ciertas conductas dentro de los funcionarios públicos del organismo ejecutivo para poder no solo pues sancionarlas como se mencionaba, sino también ver de qué manera se prevén que no vuelvan a suceder. Son situaciones que nosotros tenemos claras y que hemos ya pues, impulsado varias acciones, varias estrategias que tenemos en curso y sobre todo, pues también hemos visto buenas prácticas también de otros países, entre ellos Alemania, y que también hay plataformas que se están dando como ejemplos para poder llevar a cabo una sinergia en estos aspectos. Nosotros también pues tenemos buen respaldo a nivel internacional y también vemos todos los mecanismos de los temas de las convenciones internacionales que también formamos parte. Muchas gracias, Oscar. María Andrea, la pregunta está planteada y yo puedo añadir que del mismo modo el fiscal Santos, quien participó ayer por la tarde en este primer congreso latinoamericano contra la corrupción y los mecanismos de la impunidad, hablaba igualmente de hostigamiento y hasta así usted, ¿cómo lo evalúa? Bueno, agradezco la pregunta. Creo que aquí nuevamente tengo que ser muy enfática en que no podemos cometer el gravísimo error de creer que la lucha contra la corrupción es únicamente la persecución penal. Insisto, la lucha contra la corrupción debe de ser integral. Por eso, cuando me invitaron a participar en este panel que habla precisamente de la prevención, me sentí sumamente satisfecha. Y sería un error creer que estamos siendo completamente efectivos si solo perseguimos y sancionamos la corrupción y no estamos viendo cuáles son, como lo decía mi participación, esos espacios, esas deficiencias que permitieron que se diera un acto de corrupción. Al final, una vez que se consuma el acto de corrupción, ya fueron derivados los fondos públicos y perdemos todos como sociedad. En cuanto al convenio de la MASI, lo que yo puedo decir es que fue un proceso de mucho aprendizaje para nuestro país, con muchos retos, con muchos aciertos también. Tuvo una duración de 4 años en Honduras que vencieron en el año 2020 y se realizaron esfuerzos importantes por parte del Poder Ejecutivo para renovar ese convenio. Y esos esfuerzos fueron orientados al cumplimiento de los objetivos establecidos dentro del convenio de la MASI. Sin embargo, no se logró llegar a un acuerdo tanto con la OEA y por eso no se renueva el convenio. No quiere decir que el trabajo hecho por la MASI no ha sido reconocido, al contrario, se continúa trabajando fuertemente en algunos de los temas en agenda que impulsó la MASI. Tuve el honor ayer precisamente de estar en reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia y nos comentaba cómo siguen trabajando en algunos aspectos, en alguna generación de políticas que impulsaron en el convenio con la MASI. Y por otro lado, importante reiterar lo que mencionaba en mi participación, que Honduras ha firmado lo que es el memorándum de entendimiento con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la instalación de esta oficina permanente en nuestro país por primera vez. Esto pone en relieve el alto compromiso y la anuencia del gobierno de la República de seguir trabajando de manera conjunta con la sociedad civil, con la academia, con la empresa privada y con los organismos internacionales en la construcción y ejecución de prácticas anticorrupción y en la creación de políticas que fomenten una cultura de transparencia. Así que el país se mantiene abierto a esa cooperación internacional tan importante y estoy segura que la ahora instalación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en nuestro país va a seguir haciendo historia en Honduras, así como lo hizo la MASI en su momento también. Muchas gracias, María Andrea. Paola, la pregunta es,
¿Cómo puede hacerse? ¿Cómo puede lograrse que la lucha contra la corrupción y los mecanismos de lucha contra la corrupción sean adoptados por el Estado, por la estructura estatal, más allá de los meros gobiernos que, por supuesto, pueden tener variaciones en su aproximación al tema entre uno y otro? ¿Cómo puede hacerse para enraizar la lucha contra la corrupción y contra la impunidad en la estructura estatal? Realmente tal vez lo voy a abordar desde la experiencia institucional, que generalmente siempre hemos logrado alcanzar los objetivos desde un marco o desde una postura en donde se buscan alianzas, donde se busca cooperar de una manera de sistema. Se busca entonces coordinarse hacia un objetivo a alcanzar o un objetivo, una meta como institución cumplirla. Y de igual manera, como institución, esa experiencia la hemos obtenido durante todas estas actividades que incluso con apoyo de cooperación como el proyecto Prointegrado USAID y ahora también con cooperación alemana en cierta medida, podemos alcanzar esos objetivos como país, como instituciones. Entonces yo creo que sí es necesario que entremos siempre con esta relación interinstitucional, que incluso esa cooperación o esa colaboración entre instituciones para el cumplimiento de sus funciones, ya sea establecidas de manera institucionales o de manera normativas, ¿verdad? Siempre ha sido a través de también identificar esta parte de modelo de gobierno, de una buena gobernanza y también establecer que dentro de las instituciones reconocer ese espacio de interacción con el ciudadano. Entonces, yo creo que sí es necesario siempre la interacción entre las instituciones en común para poder facilitar, para poder garantizar como sistema y responderle al ciudadano ante cualquier participación o necesidad que se plantee. Muchas gracias, Paola. Oscar, la pregunta plantea, ¿cómo propondrías que participe, por un lado, la sociedad civil, las organizaciones de sociedad civil, y por el otro lado, la cooperación internacional en hacer estables, permanentes y eficaces los mecanismos de lucha contra la corrupción? Sí, la participación de sociedad civil en este marco pues es primordial. Nosotros ahorita dentro del plan de ejecución de la política pública de prevención y lucha contra la corrupción estamos en la fase de socialización de la misma. Estamos invitando a varios sectores para que den sus aportes correspondientes. Venimos trabajándolo desde el año pasado, tanto con gremiales, con sociedad civil, con las organizaciones no solo del Ejecutivo, sino que de todo el aparato gubernamental del país. Y en ese aspecto, pues la consolidación de pues, todo este marco y de las buenas prácticas y también de las necesidades propias de cada uno de estos sectores plasmados en la política van a reflejar ese insumo para poder darle seguimiento a este gran marco que es prevención y lucha contra la corrupción. En cuanto a cooperación internacional, yo creo que es un punto medular, al menos aquí en Guatemala, supongo yo de que en toda la región latinoamericana pues redunda en lo mismo. Creemos nosotros que no solo la percepción de la población, sino que a nivel global de la cooperación internacional en ciertos puntos pues es indispensable en varios temas. Uno de ellos, pues, parte de la fiscalización también a nivel internacional y del seguimiento también de toda la estructura de mecanismos instalados en las convenciones internacionales que también reflejan ese apoyo internacional en muchas de las aristas que en el combate y prevención a la corrupción se da aquí en Guatemala.
Otro aspecto también muy importante es las capacidades, no solo financieras, sino que también técnicas, los recursos humanos que también proveen y promueven la cooperación internacional, al menos a la Comisión Presidencial contra la Corrupción, directamente a través de la Embajada Americana de 2 agencias, una de ellas INL y la otra pues también AIDEB, ¿no? Que han venido trabajando con nosotros desde el inicio de la Comisión Presidencial y lo continúan haciendo. Hemos efectuado ya varios proyectos en conjunto y que van avanzando estos proyectos poco a poco y con esa orientación, ¿no? Que hasta cierto punto, pues, creo que la población se siente un poco más tranquila en ese aspecto de que tenemos también ese apoyo internacional para poder impulsar estas estrategias, porque así lo percibe la población también. Pero creemos nosotros que sí es muy importante y primordial que toda esa cooperación internacional venga a darse e instalarse aquí en nuestras instituciones. Aparte de esto, pues aprovecho y es algo que también a través de GIZ, pues estamos promoviendo esa socialización de una plataforma específica para dar un seguimiento oportuno a las instituciones gubernamentales a través de transparencia. Todo el tema de la información pública, de que las instituciones deben de darse, pues nosotros determinamos y pudimos detectar hasta cierto punto, sobre todo a través de las gobernaciones departamentales, que venían con déficit en este aspecto. Pero algunas de ellas sí planteaban una diferencia muy pronunciada y que vimos que estas que planteaban esa diferencia estaban siendo asistidas y pues apoyadas con cooperación a través de GIZ. Nosotros hicimos este acercamiento y vimos una plataforma instalada y que creemos que es una buena práctica para que las demás instituciones de gobierno, al menos pues nosotros en la instancia del organismo ejecutivo, deben de llevarse a cabo. Y en este sentido, este proceso lo vamos haciendo actualmente. Muchas gracias, Oscar. Ministra Matamoros, usted cierra este panel de discusión. Ayer que tuvimos la participación del fiscal Santos, él nos presentaba una lámina en la cual mostraba la diversidad de instituciones hondureñas que, integradas en un proceso de lucha contra la corrupción, nos hablaba, por ejemplo, de Intendencia de Verificación, estoy hablando de verificación bancaria, hablo también de Dirección de Rentas Internas o de pago de impuestos, catastro o registro de propiedad, registro de vehículos también. Nos decía él, integrando todos estos elementos y las funciones de todas estas instituciones, podríamos desarrollar una lucha contra la corrupción bastante más efectiva y completa. La sensación que nos quedaba a quienes estábamos en la audiencia o participábamos de alguna manera en el panel es que realmente hay un cúmulo de información que se termina concentrando en las personas que han dirigido la lucha contra la corrupción, que le pueden hablar a usted de métodos, por supuesto, de mecanismos para encubrir o lavar el dinero una vez que se ha producido el acto corrupto. La pregunta es, ¿cuánta coordinación y cuánto trabajo hay entre el ministerio que usted tiene a su cargo y ese acervo de conocimiento que se ha establecido en la fiscalía que dirige el señor Santos? ¿Hay cooperación mutua? Creo que es una excelente pregunta y es uno de los retos fundamentales que existe, esa coordinación y articulación entre todas las instancias que promovemos la transparencia y luchamos contra la corrupción. Quiero iniciar diciendo que cualquier instancia que busca la promoción de la transparencia es buena e importante para Honduras y es necesario que podamos trabajar de manera articulada. En el caso de la Secretaría de Transparencia, la Secretaría de Transparencia nace precisamente con ese objetivo, Juan Luis, de poder articular los múltiples esfuerzos que mencionaba usted, poder articularlos, fortalecerlos, porque sin lugar a dudas tenemos iniciativas importantísimas en los diferentes sectores de la sociedad que necesitaban tener mayor articulación y coordinación entre sí. Desde la Secretaría de Transparencia nosotros estamos siempre con las puertas abiertas para colaborar con los entes contralores del Estado, en este caso el Ministerio Público, en lo que se requiera y lo hemos manifestado desde el inicio. No somos un ente de investigación,
no somos un ente contralor del Estado y en ese sentido somos extremadamente respetuosos de cuáles son las funciones y la potestad que tiene una institución dentro del Poder Ejecutivo que busca la transparencia. Eso es luchar por los controles internos, tener el uso de la tecnología para simplificar procesos, la idoneidad de los puestos de los funcionarios, eliminar la discrecionalidad del funcionario. Ese es el rol que juega la Secretaría y cuando la Secretaría pueda contribuir de cualquier manera con el Ministerio Público, en este caso con la Fiscalía que dirige el fiscal Santos, estaremos siempre anuentes en todo momento de poder hacerlo. Muchas gracias a la ministra Matamoros, muchas gracias a Paola Verdugo, muchas gracias al comisionado Oscar Dávila, también a Eduardo Borges, quien tuvo que separarse de este panel demasiado temprano, porque hubiera sido muy interesante escuchar la discusión, por ejemplo, que hubo podido establecerse entre la ministra Matamoros y él. Esta ha sido una excelente tercera actividad del primer Congreso Latinoamericano de Mecanismos para la Prevención y Combate de la Corrupción y la Impunidad. Los esperamos, por supuesto, hoy a las 2 de la tarde, hora de Centroamérica, para participar en la última actividad que habremos de desarrollar en este Congreso. Gracias a todos y con orgullo debemos decir, nuestra audiencia estaba por encima de las 200 personas, muchos centroamericanos y muchas personas en el continente interesados en lo que se discute en este Congreso. Hasta la tarde.